en qué momento se me despejaba la mente de los pensamientos y lograba como entender qué era eso de meditar. Hasta que en un momento lo logré. Me acuerdo que fue como un momento de muchos intentos y de repente sentí un silencio profundo y sentí como el alma, como una conexión así de calma y de algo mucho más grande. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística, fiel creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Nuestra invitada de hoy es Karen Acosta. Ella es de profesión directora de arte publicitaria. Ha vivido en diferentes lugares del mundo, como en Argentina, en Holanda, en Estados Unidos. Actualmente vive en Colombia. Ella es también chocolatera, instructora de yoga. Actualmente sé que está en formación para ser especialista en el método de liberación de afroyoga. También es astróloga terapéutica. Actualmente sé que está con nosotros en Suachoque, Colombia. Ella es colombiana, creadora de Alquimia en la Montaña, que sé que tienen un montón de experiencias diferentes. Por favor, cuéntanos un poquito más de esto, cada de todas esas experiencias. Sé que tienen spa, sé que tienen cata de elixir, que tienen experiencia de arándanos, arte. Bueno, esto es como un breve abrebocas de todo lo que ha sido la vida de Karen Acosta y por eso bienvenida Karen, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Yo quiero que nos cuentes en tus palabras cómo describes ese día que haces pues hoy en día con todo esto de Alquimia en la Montaña y bueno, conocer un poco más de tu historia. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Manuelita, muchas gracias por invitarme, gracias a Grateful Mind por este espacio tan lindo para compartir nuestras historias, esas historias de vida que son tan importantes y bueno, y que gracias por darme la oportunidad por estar acá y para compartirlas con todas las personas que nos están escuchando. Gracias a ti, Karen, demasiado interesante todo esto que ha sido tu vida y qué bueno poderlo escuchar de ti misma. Así que por favor cuéntanos cómo es ese día de Karen actualmente en Alquimia en la Montaña y todo esto que yo conté, que he investigado de lo que ha sido tu vida, pues si es cierto o cómo ha sido esta historia. Claro, bueno, claro que sí. Pues hablando de Alquimia en la Montaña, pues es un proyecto muy bonito. Yo lo que hago es gestionar mi proyecto, es un proyecto de generar experiencias de conexión con la naturaleza y con un estilo de vida más saludable. Digamos que ahí en ese proyecto está toda la esencia mía. Hicimos casas en los árboles. El proyecto queda ubicado, como dijiste, en Suachoque, Cundinamarca, en una finca familiar, en la finca familiar. Acá viven mis padres en su casa grande y mi hermana y yo, cada una construimos una cabaña en el árbol. Mi hermana tiene un bosque de pinos y yo tengo un bosque de eucalipto en donde están sumergidas estas cabañas. Las hicimos principalmente para digamos, para gozárnosla nosotras. Personalmente ha sido un sueño de toda la vida y mis papás muy lindos siempre nos han hecho casitas en los árboles en las fincas que han tenido. Y ya grandes, pues hicimos estas cabañas pensándolas también como en un proyecto. Yo visualicé este proyecto desde hace tiempo, de hacer casas en los árboles y de generar un proyecto de bienestar en donde la gente pudiera experimentar eso que yo siento de estar conectada con la naturaleza. Digamos que ha sido un tema de toda mi vida. Ya te contaré un poquito más de la historia de mi vida, de cómo fue en mi infancia y de dónde vienen mis padres. Pero digamos que la libertad y la naturaleza siempre ha sido un concepto pues, de mi vida muy importante y vivir en la casa del árbol siempre fue el sueño. Desde chiquita siempre vivía subiéndome a los árboles y como queriendo vivir este sueño de naturaleza y de bosque y de libertad. Entonces ya más grandes, cuando yo quise hacer la casa en el árbol, propuse hacer unas casas en los árboles habitables que tuvieran todo, cocina, baño, que estuvieran full equipadas con todo. Y desde ahí se empezó a gestar el proyecto de Alquimia en la Montaña.
En un principio fue yoga en las nubes, estaba en ese momento ya dictando clases de yoga, y se hizo una plataforma de yoga de madera para hacer yoga. Y desde ahí empecé a dictar mis clases de yoga al aire libre y empecé a invitar a las personas a que vinieran a visitarnos. Ahí empezó el proyecto. Qué lindo, muchísimas gracias por compartir todo este trayecto y esto que nos cuentas de cómo se gestó este proyecto de Alquimia en la Montaña, que entiendo hoy en día es como a lo que más te dedicas, pero ¿qué otras cosas haces en tu día a día? ¿Cómo es ese día de Karen actualmente? Bueno, actualmente entonces tengo el proyecto de Alquimia en la Montaña. Yo actualmente vivo en la Casa del Árbol, y desde ahí gestiono todo el proyecto. En este momento pues nos integramos toda la familia y, digamos que se transformó en el nombre Alquimia en la Montaña porque fue un momento en el que toda la familia confluyó y digamos que ya eso se dio cuando nos vinimos a vivir acá después de pandemia, mi hermana y yo. Nos vinimos a vivir acá y todos, digamos que siempre tuvimos esa conexión con la naturaleza. Entonces, cuando ya todos estábamos acá y todos empezaron a integrar al proyecto, hubo como esa necesidad de mi parte y que yo sentía de todos en que era necesario integrarlo como en un nombre más, que le hiciera como más justicia a todo lo que se estaba generando en la casa. Mi padre, por ejemplo, él sembró árboles de arándanos y él fue piloto toda la vida y ya pensionado, él creó su proyecto de cultivo de arándanos, muy bonito, y empezó también con ese deseo de abrir las puertas y de compartir todo lo que él había encontrado. Digamos que la montaña nos empezó a transformar y también empezamos como a sincronizarnos como cada uno con ese propósito del alma de querer estar en conexión con la naturaleza y generar ideas y generar experiencias y compartirlas a las personas. Entonces, lo que hicimos fue unirnos y confluir en este proceso, en este proyecto, en donde cada uno en su universo diferente empezó a ofrecer sus experiencias. Entonces yo lo que hice fue gestionar para que este nombre de Alquimia en la Montaña, que es como que todos nos estamos transformando, todos estamos generando experiencias, todos estamos creando desde nuestra esencia. Entonces, por ejemplo, mi hermana es artista, ella genera una experiencia actualmente de arte súper bonita. Mi mamá es esteticista, entonces ella tiene un spa aquí adentro de la finca y todo es a base de plantas, ¿no? Usamos las plantas, le hacemos como honor al territorio en el que estamos. Mi papá también, él generó una experiencia de cosecha de arándanos, pero desde la conexión, desde la espiritualidad, porque él también se empezó a transformar en eso y también empezamos a volver todos adentro de lo que ya teníamos, ¿no? Entonces yo actualmente lo que hago es gestionar esas experiencias como percibir qué está creando cada uno y poderlas plasmar para que la gente venga y las experimente. Entonces yo estoy generando todo el tiempo experiencias de conexión y de lo que se está dando acá para abrir las puertas y que la gente venga y experimente. Entonces esa alquimia también se trata como que el oro que se genera al final de esa alquimia es lograr tocar a los corazones y que cuando vengan experimenten un poco de esa creatividad y que ellos mismos se encuentren y poderles ver la cara cuando se transforman, cuando llegan de una manera y salen transformados en otras personas. Es ese poderles dar ese toque o poder compartir a través de nuestras experiencias, eso para las personas es como lo que nos llena y nos nutre y digamos el propósito de Alquimia en la Montaña. Entonces yo gestiono todo el tiempo estas experiencias, traigo a las personas y compartimos. Y bueno, aparte de mi proyecto de Alquimia en la Montaña, pues actualmente me estoy formando en el método de liberación afroyoga, que para mí ha sido como una trayectoria después de formarme como yoga. Para mí siempre tuvo que ver con la libertad, con el movimiento. Mis ancestros, pues como mi raíz viene de la costa pacífica colombiana, mi mamá es de Tumaco, mi papá es de Barranquilla, entonces yo soy de alma costera, de alma tumaqueña, me gusta decir, porque toda la vida, toda la infancia
fuimos mucho a Tumaco y es un lugar bien especial, entonces escuchando los tambores, el currulado, crecimos con eso y yo toda la vida lo busqué, desde muy pequeña, busqué como esa conexión, busqué irme al África y no se dio, pero más adelante logré irme a Argentina y en Argentina hay mucha influencia afro, entonces ahí viví como toda esta parte pero nunca la tomé, nunca la vi como un potencial de algo a lo que me pudiera dedicar. Y ya ahora, más adelante en la vida, pude lograr a través de esta formación de Afro Yoga, integrar la danza afro, el yoga y también integra la astrología, que son como esas tres pasiones de mi vida en este momento y que llevan mucho tiempo atrás latiendo en mí. Entonces en este momento acabo de crear mi página web, se llama Astros Afro Yoga, ya después te daré como esos contactos para que los puedas compartir Dejemos y acá, que claro que sí. las personas lo puedan ver. Eh, y estoy ofreciendo clases online, digamos, que llevando todo mi proyecto a la parte online para poderme también mover, porque una de mis pasiones también son los viajes. Entonces, y poder llevar como esta pasión a varios lugares y tener como también una amplitud de gente que pueda conocer este método que para mí ha sido súper liberador. Entonces, integra esa parte de la danza afro y de los tambores que vienen de mis raíces y también de la parte del yoga, que es como eso de alinear como tantas polaridades y el cuerpo, la mente, el espíritu, ¿no? Entonces, en este momento también me dedico a esa parte y Ok. la parte de astrología, digamos que se integra ahí en este método de las prácticas de afroyoga, pero también tiene muchísimo mundo, digámoslo, y muchísimos servicios que ofrecer la astrología. Entonces también hago lecturas de carta astral, también estoy enfocándome en esto actualmente para poder ofrecer todo lo que la astrología me ha brindado. Entonces esa también es una de mis ramas que estoy actualmente trabajándole. Y por otro lado, en Alquimia en la Montaña tengo una línea de gastronomía saludable. Son Wow. experiencias que hago también acá en Alquimia en la Montaña. Ha sido también un proceso de conocerme a mí a través de la alimentación y todos los procesos de yoga que he llevado. He cambiado de dieta muchísimas veces y ahorita estoy ofreciendo una experiencia de gastronomía en Alquimia en la Montaña. Tenemos el brunch y tenemos lunch. Eh, y es toda una experiencia de activación de sentidos, es una experiencia sensorial a través de la gastronomía que también te llevan como a un estado de bienestar y de plenitud en donde todos los alimentos son procesados en casa desde cero, de la huerta, frescos. Entonces también hacemos estas experiencias, también me encargo, digamos, yo de hacer las experiencias de gastronomía. Bueno, pues qué interesante, Ka. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Habrá que probarlo, ya sea todas esas experiencias presenciales o las que nos estás contando que estás migrando más hacia lo online. Última pregunta para conocer un poquito más de ti y es, si tuvieras que elegir, no, o si tuvieras que decir un superpoder que tiene Karen Acosta en este momento, ¿cuál dirías que es? Bueno, yo creo que diría mi energía, siempre me he sentido como con mucha energía, como con una pasión de vida, también puede ser, y como que la energía también me da para transformarme constantemente, como morir y cambiar, probar cosas diferentes, y tal vez la creatividad, como poder explorar tantas cosas y poderlas plasmar a la gente. Creo que eso sería un buen superpoder que me define. Buenísimo. Como la energía, la pasión y la creatividad. Ok, muy bien. Y Ka, cuéntanos ahora cómo pasas de ser publicista, directora de arte publicitario, a todo este mundo que estamos hablando hoy en día. ¿Cuál es esa historia de pronto en algún momento de tu vida que tú veías, ok, no sé, que estaba difícil, que de pronto las cosas no eran como tú querías que fueran en este momento, que no era tan sencillo ver esa salida y que gracias a mucho trabajo en ti y en muchas otras cosas, pues lo lograste manifestar en tu vida y es real? Sí, bueno, yo creo que digamos ese momento que, que podemos decir como
como la noche oscura, se habla mucho en el chamanismo, ¿no? Que es como ese momento difícil que tienes en tu vida y que tienes como un despertar espiritual. Pues yo lo resumo, lo llevo cuando tenía por ahí 15 años, que fue un momento muy duro porque yo sentía que, digamos, como en el colegio, yo fui una niña muy feliz en el colegio y hacía muchos deportes y tenía muchos amigos, pero yo sentía que tenía preguntas trascendentales bien profundas. Entonces, y nunca encontré como esas respuestas, ¿no? Como ese respaldo y en esa época, digamos que no, por mi lado, no había tanto de espiritualidad o como, bueno, digamos, como cosas como diferentes, aparte de la iglesia y como... entonces yo tuve un momento en el y como con mi tema de la libertad, yo desde esa edad me acuerdo que yo me quería ir a África. Claramente mis papás en ese momento saltaron y no que no me lo permitieran, porque me han permitido muchísimos viajes y me han acompañado en muchos procesos de mi vida, pero en ese momento tal vez tampoco yo tuve un proyecto claro para ofrecerles y decirles cómo me voy con esto, o tampoco tuve como la fuerza para decir cómo me voy ya. Para mí era como demasiado lejano como poderme ir a un país también tan extraño, pero yo sentía como un llamado hacia allá. Entonces fue un momento en el que yo me deprimí, fue un momento súper fuerte porque no encontraba como respuestas de esa necesidad de poderme salir, era como una búsqueda de independencia, pero ya quería irme, pero tampoco tenía cómo generar mis recursos, todavía estaba muy pequeña. Entonces ahí me acuerdo que tuve una sesión con un bioenergético francés y él fue el que me indujo a la meditación. Eran unos grupos de meditación los sábados muy temprano. Yo me acuerdo que era la única persona así como súper joven y yo iba todos los sábados a meditar y era una meditación bien profunda y eran como 3 horas de meditación ahí meditando mantras. Y ahí yo creo que yo empecé como ese camino de la meditación. Me acuerdo que tuve muchos meses, como que fue un mes intenso como de sentarme sola en mi cuarto, tratando de meditar y tratando de ver que en qué momento se me despejaba la mente de los pensamientos y lograba como entender qué era eso de meditar. Hasta que en un momento lo logré. Me acuerdo que fue como un momento de muchos intentos y de repente sentí un silencio profundo y sentí como el alma, como una conexión así de calma y de algo mucho más grande por dentro. Y yo, ok, esto es la meditación y me sentí muy feliz, como muy tranquila de haberlo logrado y yo creo que ahí como que se disparó ese momento. También fui donde una psicóloga, que fui a una sesión de una psicóloga porque para mí no era tan cercano como la psicología, no sé. Entonces fui a una sesión, pero ella me dijo algo muy importante y me dijo, tú tienes que encargarte de tu libertad y encargarte de tu vida. Más o menos como que no le eches la culpa a tus papás, no le eches la culpa al mundo, sino tú encárgate de tu propia libertad y haz tu vida. Y a mí esas palabras me cambiaron la vida. Fue como, ok, yo voy a buscar mi camino con lo que a mí me late, con lo que a mí... Y desde ahí también tenía el llamado de yoga muy fuerte. Desde ahí empecé a buscar formaciones de yoga, pero fue, imagínate, desde que tenía 15 años fue esa búsqueda hasta hace como 5 años que me certifiqué en yoga. Bueno, hace 10 años también empecé a hacer yoga constantemente, pero fue desde los 15 años que fue como esa búsqueda que fue muy fuerte y que prevaleció en mí hasta entonces. Y esa búsqueda era más porque te sentías diferente, porque te hacía falta algo en tu vida, porque sientes que empezó como esta búsqueda que nos cuentas en ese momento. Yo desde siempre tuve esa sensación de que me sentía muy libre en la naturaleza, me sentía como llena de energía, como que quería transmitirle al mundo como ese gozo que yo sentía como con la naturaleza y con la libertad. Era como siempre esas dos palabras que me llenaban y como de ver las cosas diferentes. O sea, sí me sentía una persona muy diferente, sí sentía que todo el mundo quería ir de fiesta, que todo el mundo quería los paseos, que todo el mundo quería, y yo no, yo me sentía, aunque fui muy social,
y creo que la gente que me conoció diría como ven, como que no sabía que yo me sentía rara y diferente, pero sí siempre tuve eso por dentro que decía, ojalá la vida fuera diferente, ojalá yo pudiera viajar a África, ojalá yo pudiera ver más allá, ojalá, yo me acuerdo que mi deseo era como ir al África y ver la realidad, siempre me sentía como en una bola de cristal en donde se me daba todo y yo sabía que había algo más, yo sabía que había algo más en la vida. Entonces Y siempre tuve esto, ese anhelo. cuéntanos más de ese sentimiento. Era frustrante tal vez para ti? ¿Era difícil mantener como de alguna forma esa vida oculta, ¿no? Porque este interés sé que le manifestabas tal vez a tus papás de vez en cuando, como que suena incomprendido desde lo que nos estás contando. Cuéntanos más de eso. Sí, tal cual. Fue un momento difícil con mis papás. Yo tuve novios muy rebeldes y el primer novio que tuve, él era un intelectual, un chico que también se pensaba mucho más allá. Ok. Entonces, digamos que para mí fue como conflicto como en mi casa un poco, porque también empecé como a salirme y fui muy rebelde también en la adolescencia. Digamos que esa necesidad de más respuestas y de buscar como esa vida que yo sabía que había y que yo me quería crear para mí y para los demás, como que eso fue lo que me impulsó como a salir. Entonces, claro, hubo mucho conflicto en mi casa, me fui de la casa, intenté irme de la casa, tenía conflictos con mi mamá todo el tiempo porque me escapaba con este novio, pero nunca hacía cosas negativas, digamos, malas, ni drogas, ni alcohol, nunca era por ese lado, era más como una búsqueda de como intelectual, como trascendental, como ver cosas más allá. Claramente pues sí me pegaba a mis fiestas y obviamente el alcohol, la cosa, bailaba mucho, me encantaba la danza, pero digamos que siempre fue como esa necesidad de buscar más allá. Entonces sí, hubo muchos conflictos en mi casa. Después tuve un novio que vivía en Estados Unidos y me iba a verlo y mis papás estaban en contra de eso. Igual yo lo hacía, entonces fue un momento en el que yo empecé a ser tan rebelde que mis papás empezaron como a tirar la toalla. Pero fue un momento muy doloroso porque, claro, porque yo los veía sufrir, pero al mismo tiempo siempre fue mucho más fuerte este llamado del alma, ¿sabes? Como este, ¿Y tú siempre fue muy sufrías fuerte. también o no tanto? Sí, sí, pero digamos que no era un sufrimiento como que me apagaba, era un sufrimiento como que yo decía, tengo que romper con estos patrones y buscar lo que yo necesito vivir. Eso es lo que también me refiero con mi don de la energía, que era como algo positivo que me elevaba, que me hacía mover. Entonces empecé a hacer clases de todo, apenas pude lograr mi certificación, que era lo que mi papá me pedía para yo irme, mi carrera universitaria en publicidad. Ahí fue que me fui a Argentina y yo en Argentina probé muchísimos cursos de todo, me metí a clases de tambor, me metí a clases de telas aéreas, iba a todos los centros culturales, iba a conciertos de música, encontré la danza afro. Claro, es decir, que este viaje a Argentina, de alguna manera, ya habiendo cumplido lo que, como los requisitos que tus papás te hablaban de esta carrera, o como de ese seguir por donde ellos creían, gracias a este viaje a Argentina ya pudiste de alguna manera como resolver ese llamado interno que tú sentías a esa libertad, a probar otro tipo de cosas, y ahí de alguna forma se empezó a dar como esa transformación o ese ideal de lo que querías que en algún momento veías muy difícil de lograr, pero ahí de alguna forma se empieza a dar, ¿verdad? ¿O cómo lo ves tú? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, me acuerdo que me fui a Argentina antes de recibir mi diploma de la universidad. Fue como listo, ya terminé la universidad, me fui y no sé ni me acuerdo cómo lo recibí después, pero para mí fue como cumplí con lo que tenía que cumplir y me fui. Entonces sí, y fue súper bonita la experiencia. Mi papá me apoyó muchísimo también a nivel económico y todo. Entonces yo podía hubo también como una crisis allá de salud, hubo como un virus fuerte en esa época, creo que fue como en el 2019, entonces las clases se suspendieron y para mí fue ideal porque igual mi papá me seguía como
patrocinando la estadía allá y yo invertí todo eso en experiencias mías propias. Entonces, lo que te digo de la danza, de probar un montón de cosas diferentes, de ir, y allá pues hay muchas cosas gratuitas, ¿no? Hay mucha cultura. Entonces, para mí fue como, como un descanso, una apertura a esa libertad tal cual y a vivir sola, a explorar la Claro, ciudad otro como yo tipo de quería. cosas. Sí. Y una pregunta, ¿hubo algún tipo de guía? En algún momento nos contaste de esta meditación de este grupo que te ayudó en su momento en el colegio o de esta psicóloga que te dijo como estas frases tan puntuales que se te quedaron, pero ¿tú ves o identificas alguna otra guía en todo este proceso? Sí, claro. Bueno, digamos que siempre fui como muy fiel como, como a mi sentir, ¿no? Como a lo que yo quería, pero claro, uno, pues por ejemplo, mis formaciones han sido bastante una guía bien importante. Mi formación en yoga fue profundo, fue súper bonito y fue confrontarme a mí misma también, conocerme muchísimo. Y pues todos los pilares de yoga, lo que te enseña, fue una guía bien grande. La astrología es un maestro impresionante también, para mí ha sido como una revelación de cosas que en ningún otro lado encontré, en ninguna otra formación, en ningún otro terapeuta, en ningún otro lado. La astrología para mí ha sido, además que es muy bonito porque no es una persona maestra, es como el cosmos, el cielo, literal, te muestra tu configuración en el momento en que tú naciste y por ahí he entendido muchísimo cómo está configurado todo mi ser, como mi personalidad, mi energía. Entonces me he entendido muchísimo profundamente y también tuve una escuela que se llama Biocinética, el maestro falleció hace poquito y también fue profundísimo porque él hablaba mucho como de la física cuántica, un poco como los temas que habla Joe Dispenza, pero fue una escuela bien profunda, bien linda, porque es como muy consciente, pero cada uno estaba responsabilizado por su proceso. Entonces no era de estos maestros que tú vas y le pides ayuda y le pides respuestas, sino que él mismo te las reflejaba a ti misma y te decía cómo te metiste tú en esto. Entonces Ya. yo creo que fue como mi ideal de escuela y de maestro, porque no era ese seguidor, como que nunca fui tanto de encontrar un seguidor, sino más bien como reflejarme en él y ver qué era lo que yo tenía que trabajar por mí misma. Entonces fue una experiencia, la última vez que lo vi fue en un retiro que se hizo en Medellín, él fue colombiano, y vivimos como el sueño de la aldea feliz, ¿sabes? Como que ese sueño que no sé si lo tienes o si muchas personas lo tienen, pero para mí el ideal de vida siempre ha sido como vivir en comunidad, en vivir en una comunidad consciente, en donde los hijos de uno son los hijos de la comunidad, ¿sí? Pero Wow. para lograr esto se requiere mucha conciencia y responsabilizarse uno de su propio camino y de sus propias cosas. Entonces, para mí lo viví en la aldea, como la aldea de la comunidad consciente, feliz, porque no es como sonrisa aquí, sonrisa allá, sino como que es vivir con conciencia y es muy duro, es muy difícil tratar de estar siempre como coherente contigo misma trabajándote y no ver en el externo como culpando a Pepito o a Pepita, sino como todo esto es un reflejo de mí y qué es lo que yo tengo que trabajar. Entonces, para mí se llamaba Carlos Velázquez. Biocinética fue un maestro también muy grande y pues claramente los maestros de vida más importantes que son los papás y mi hermana siempre han estado ahí presentes y pues bueno, digamos que ellos siempre han sido maestros muy grandes y compañeros de vida también muy grandes. Y en todo este proceso que tú nos comentas, donde tenías este conflicto interno, donde de pronto era difícil sentirse diferente, donde querías buscar otro tipo de cosas, ¿sientes que tuviste algún plan específico? Nos hablabas de esa idea de irse a África, de probar algo, de, bueno, te fuiste finalmente a Argentina, pero durante todo este proceso tú tenías como un plan en tu cabeza de qué es eso que Karen realmente va a hacer o quiere hacer. Check con lo que los papás quieren de la carrera y demás, pero ¿tenías un plan más allá, como un plan específico para ti?
Sí, yo creo que era también como una sensación, como esa sensación de yo sentirme libre y siempre visualizaba como, siempre me llamaba también la atención como Bali, como esas construcciones así tan naturales, ¿no? Ecológicas, en conexión con la naturaleza, el agua, como lugares muy, muy naturales. Ok. Digamos que ese siempre era mi plan, como yo voy a terminar viviendo en un lugar muy natural, que esté rodeada de naturaleza y que yo me sienta libre y me sienta feliz como con eso, con el propósito del alma, con ese llamado. Entonces sí, yo creo que desde ahí se ha ido construyendo, ¿sabes? Como que uno siempre va visualizando y va generando esa sensación, ese anhelo del alma, como yo quiero vivir así, quiero que mi vida sea así, quiero compartir con una comunidad de gente así. Y creo que poco a poco se ha ido manifestando. Creo que Alquimia en la Montaña es una buena porción de esa manifestación desde pequeña, de que ahora estoy viviendo en una casa en el árbol, de que abro mi balcón y estoy en medio de la montaña, de que tengo mi plataforma donde puedo bailar y hacer yoga y compartirlo además a la gente, que para mí el propósito es siempre compartido a las personas. Entonces creo que estoy viviendo una gran parte de eso. Y sí, creo que ese fue el plan, una parte del plan. Por lo menos siento que igual va en proceso. Me encantaría todavía ir a Bali, ir a África, todavía lo tengo como en deuda, pero sí siento que estoy viviendo gran parte de ese sueño que yo sentía en algún momento y esa libertad que cada vez he ido alcanzando, que es interna también, ¿no? Como ese proceso de transformación. Total, se siente, qué emocionante cómo lo vives y lo que nos hablabas al principio de tu energía, porque esa era precisamente mi siguiente pregunta, si realmente ese cómo sentirse libre lo estabas viviendo ya y bueno, creo que ya nos acabas de responder con todo lo que nos estás contando, así que muchísimas gracias. Karen, para finalizar, ¿qué consejos o hacks le darías a personas que puedan estar viviendo un proceso similar? Puede que sea a sus 15 años, 20, 30, 40, a la edad que sea, de no encajar, de pronto sentir que tienen un llamado más allá, todo lo que tú nos comentabas de ese conflicto también con los papás, con la familia, de quererte ir de la casa, de querer una vida diferente, de querer hacer las cosas de otra manera, ¿qué les dirías? ¿Cuáles serían como tus mejores hacks o consejos para estas personas? O si tú tuvieras que verte tú atrás y hoy ya habiéndolo logrado, estando, digamos, de ese otro lado, que tú nos dices igual, es un proceso que continúa, ¿qué te dirías? ¿Cuáles serían esos mejores consejos para esa Karen que está viviendo eso en este momento? Bueno, yo creo que así como tú lo acabas de poner, que no importa la edad, que nunca es tarde, digamos, ese sería como el primer statement para decir, y que todo es posible, que ningún sueño es tan grande como uno se lo imagina, que uno, como yo en ese momento de los 15 años me hubiera dicho, ir al África sí es posible y sí se puede lograr, ¿sabes? Como que para mí era algo demasiado lejos. Entonces, que los sueños realmente pueden estar muy cerca. Y que cuando uno está en esa búsqueda del propósito, digamos, si uno no está, no se siente encajado, como encajando en algo, ¿no? O está perdido, o está tal vez anhelando, preguntándose si tiene una vida diferente, si podría tener una vida diferente, yo diría que si uno tiene ese latido, como ese llamado, eso es un llamado, como que si uno siente que uno quiere como algo más o que está dudando de que si es su vida ideal, uno sí podría como indagar en eso y yo para mí en algún momento me sirvió como accionarme, como que tenía tantos anhelos y tantos deseos y tantas preguntas de si, ¿será que yo podría ser esta chica que va a trabajar en un hotel en la playa? ¿Será que yo sí podría ser esta que, que va a dictar clases de yoga? ¿Será que...? Y lo único que me quitó eso fue hacerlo, literal, hacer un checklist, irme a la playa a trabajar en un hotel en medio de la jungla, literal ir a hacer las clases de afro, literal ir hasta Holanda y ver si podía trabajar en una agencia de publicidad y si esa podía ser mi vida. Hacer el checklist y hacer lo que uno pueda para hacer lo posible y chequear, acercarse lo que uno más pueda a cada sueño, a cada pregunta que uno tiene y hacerlo, porque en la acción está realmente la respuesta. Eh,
Y yo creo que ya, pues al final, cuando uno conecta con ese propósito del alma, que es como algo que a uno le enciende, ¿no? Que uno como que le mueve, que uno le inspira, que uno le hace ilusión, ese es el llamado, ese es el propósito del alma y uno lo tuvo que haber sentido como en algún momento, yo creo que en esa etapa como después de la universidad que uno hace como su maestría, que la maestría realmente como uno ya enfocarse en ese don que uno sabe que uno tiene, ¿no? Como esas habilidades con las que uno vino y que uno naturalmente las quiere compartir, ese es el llamado y ese es el propósito del alma. Entonces yo digo que cuando uno se lo permite y uno dice, uff, qué rico sería vivir de esto, qué rico quiero tratar de compartir esto, sentir ese llamado, cuando uno se lo permite y uno se alía con ese propósito, el universo abre puertas con toda. El universo le permite a uno, o sea, el universo está esperando a que uno realmente conecte con esa ilusión y la dé al mundo. Entonces, es eso, como uno permitírselo y conectarse y confiar porque el universo de verdad sí escucha y sí te abre todas las puertas cuando uno está ahí conectado con ese propósito. Y una pregunta con todo esto que nos mencionas, porque claro, yo te escucho decir que todo es posible, que no, nunca es tarde y que hay que accionar para estar realmente lo más cercano posible a cada uno de esos sueños o de ese llamado interno. Todo esto suena muy lindo y yo llevada a la práctica me encantaría preguntarte cuál es ese tip o ese hack que tú le darías a las personas para realmente mantener una mentalidad resiliente y poderlo hacer, porque una cosa es pensarlo y decir, bueno, sí, todo es posible, nunca es tarde y yo lo voy a hacer, pero de ahí a pasar a la acción, ¿qué nos dirías tú? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo llegaste tú a hacerlo? A decir, listo, me voy a ir a vivir a Santa Marta y a dictar X o Y clase o voy a hacer tal cosa, tal otra, todo lo que nos has contado que has hecho, ¿cómo has sido capaz de realmente hacerlo? Sí, sí, yo creo que uno pues es tener valentía, como saber que digamos no se da o sea, no se da como en un abrir y cerrar de ojos porque claramente yo he pasado por procesos bien profundos también, entonces yo creo que es como esa valentía de uno quererlo hacer, como quererse transformar y tal vez hacer pequeñas cosas en el día a día, como cuando entré a la escuela de biocinética, por ejemplo, el primer ejercicio era observar tus palabras, ¿no? Y saber qué palabras estabas usando, qué palabras te repetías. Entonces, por ahí, por ejemplo, empezar como por un ejercicio básico del día a día, como qué es lo que te dices normalmente en tu día a día, cuáles son esas palabras repetitivas que de verdad te generan como una vibración en el universo, en tu vida diaria. Entonces empieza desde ahí, empieza desde las palabras que uno se dice y de los pensamientos repetitivos que uno tiene, pero pues digamos que para mí ha sido, mucho después conocí esta técnica, antes fue como la fuerza de que ya estaba tan cansada como de no lograr esa vida que yo quería, era como me tengo que lanzar, como por encima del miedo, por encima de las preguntas, por encima del qué dirán, ¿sabes? Cuando yo regresé ya con mi título de directora de arte publicitaria, de haber trabajado en Ámsterdam, para mí era muy difícil llegar a Bogotá y decir es que no me voy a dedicar a eso. Entonces también enfrentarse uno a uno mismo con su mente y a mí me tocó hacerme lavado de cerebro y decir como pues es que si eso no es lo que quiero y si eso es lo que no me va a hacer feliz pues no lo hago y armarme de valor para dar la cara, ¿sí? Entonces también requiere mucha valentía y también mi formación de yoga para mí fue enfrentarme a todos esos demonios y pararme frente a las personas y decir como es que tengo miedo, es que yo tengo esta creencia de que yo de pronto no puedo o que sí, es como de mucha valentía. Entonces yo creo que si uno realmente quiere como un cambio, sí requiere mucha valentía y planificarlo, como decir, bueno, voy a hacer esta acción, cómo sería posible y lanzarse como con toda, en la posibilidad de uno, pero igual lanzarse a hacer algo diferente o algo que lo impulse a uno en el camino. Sí, para mí, digamos, era mi acercamiento al yoga, era como me voy a ir a esta isla y con el dinero que gane en la recepción me voy a ir pagando mi formación de yoga y cuando ya la logre pagar, entonces voy a empezar a dictar clases ahí en el mismo hostal.
O sea, puede ser como descabellado el plan, pero para mí era como tomar una acción, como ver si para mí era posible vivir así en la jungla, trabajando en un hostal, porque yo nunca tuve esa oportunidad como de ir a trabajar y a guerrearla en la vida. Para mí no, siempre era todo como muy planificado, ¿sí? Entonces para mí era toda una aventura y lo hice, me lancé y lo hice, pero era también como del cansancio que ya estaba harta de como no accionarme y no hacer nada al respecto, como de darle rienda a mi mente, como de, ay, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Entonces también se puede uno armarse de ese tedio, como de ese cansancio que uno tiene, que ya no quiere uno lo mismo, y esa es una fuerza también, un potencial de fuerza que te impulsa a, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, si uno planifica y hacer cualquier cosa, pero lanzarse y sostenerse ahí, eso es lo que tú dices de cómo sostienes tú eso, es sostenerse en esas acciones. Entonces ahora hago esto, entonces ahora me muevo a esto, ¿cómo lo puedo ir centrando? Y así uno se va encontrando y uno va encontrando como su camino. Claro. Pues Karen, muchísimas gracias por toda esta información que nos cuentas. Muy interesante todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, cómo se convierte todas esas emociones que a veces vemos como negativas en motor para crear realmente esa vida de tus sueños o lo más cercano a ese ideal y sobre todo ese sentimiento que tú nos mencionas de libertad, ¿no? Esa búsqueda que de pronto muchos de nosotros en algún momento hemos tenido. Así que espero que les sirva a muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento. Y bueno, para terminar, yo quiero saber si hay algo más que nos quieras decir. No, pues que muchas gracias por este espacio, que a todos los que están escuchando los invitamos y los invito a que nos visiten en Alquimia en la Montaña, en Subachoque, Cundinamarca, queda solamente a 1 hora y media de Bogotá. Todo es con cita previa, pero pueden venir a explorar el spa, a tomar las clases de afroyoga, hacemos eventos, cada mes estamos haciendo un evento de afroyoga y arte. Súper bonito, se pueden venir a hospedar en una de las casas de los árboles, venir a cosechar, bueno, venir a vivir toda la experiencia de Alquimia en la Montaña y que ojalá me visiten también en mi página web de K, de Astros Afro y Yoga. Y que ahí también estaré compartiendo información. Ahorita voy a compartir una clase gratuita que se pueden descargar para probar el método. Ya en esta semana estará lista esa descarga. Y bueno, y a ti, agradecerte mucho por este espacio, por invitarme. De verdad me siento súper honrada de estar acá, de poderles compartir un poquito de mi vida. Y bueno, y lo mejor, y la mejor energía y éxitos para Grateful Mind. Muchísimas gracias, gracias a todos los que están escuchando, ya saben, súper invitados entonces los que están en Colombia o los que quieren venir a visitar Colombia, pasarse por Subachoque a visitar entonces Alquimia en la Montaña, los que no también que lo puedan ver online y nos vemos muy pronto en los próximos episodios de estas historias imposibles posibles. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.